En este video, a manera de introducción a los próximos temas, que son la clasificación ATC de los sistemas anatomoterapéuticos para medicamentos, vamos a ver qué relación existe, poniendo de ejemplo el sistema de la piel, entre la fisiología y la anatomía. Nosotros, para poder ir describiendo cada uno de los mecanismos de los medicamentos, necesitamos tener una base. ¿Qué sería la fisiología? Es la ciencia que estudia las funciones biológicas de todos los organismos vivos, desde cosas tan chiquitas como los mecanismos moleculares dentro de las células, hasta las acciones que se realizan en los tejidos. A su vez, estos sabemos que son los formadores de órganos, y que un conjunto de órganos termina conformando un sistema anatómico. Y vamos a prestarle especial atención a cómo ese organismo lleva adelante todas estas tareas que serían, primero que nada, las esenciales para la vida. Podríamos decir que el objetivo principal es entender el funcionamiento normal de estas células. Necesitamos ver qué mecanismo, qué procesos se están llevando a cabo, y ahí nos estamos trasladando a cuál es la relación que existe entre todas estas ciencias, como dijimos, la fisiología, la anatomía, con la física y la química. El funcionamiento normal de estas células hacen que tenga un sentido especial la tarea que cumplen los tejidos adentro de sus respectivos órganos, y cómo se organizan los sistemas en ese organismo biológico sincronizado. Entonces, cuando hablamos de fisiopatología, lo que estamos mirando es cómo se alteran estos procesos normales en presencia de una patología o de una posible lesión. Si nos ponemos a pensar un poquito, vamos disminuyendo el tamaño de lo que vamos a examinar, cada vez lo tenemos más pequeño, más chiquitito. Por lo tanto, a medida que vayamos descubriendo los próximos grupos de fármacos por su clasificación anatomoterapéutica, tendremos que examinar también la fisiología, o sea, el funcionamiento normal, y los sistemas anatómicos, para recién poder ver cuáles son las recomendaciones y los cuidados más importantes que tenemos que tener con estos principios activos. Vamos a revisar un poquito de la fisiología, y empezando por la anatomía, hacemos un cortecito en lo que sería la piel nuestra, ¿no es cierto? Primero tenemos que tener en cuenta que es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Sí, aunque muchas veces no le damos demasiada importancia, pero es nuestra principal barrera protectora. ¿Qué funciones podemos destacar de la piel? Bueno, primero que es la protección o la barrera que tenemos contra el medio externo, y también la contención del medio interno. Por sobre todas las cosas, regula la permeabilidad, ¿sí? El escape de agua y de sustancias hídricas. Entonces, vamos a ver un poquito cómo está compuesta. ¿Qué otras funciones tiene? Bueno, ejerce una protección mecánica, ¿sí? Contra golpes, contra presión. Tiene una acción de defensa en contra de los patógenos, ¿sí? Que nos pueden atacar. Regula la temperatura del cuerpo y fundamentalmente decimos que tiene 3 capas. Tomemos una cara de este corte, por ejemplo esta, donde acá podemos observar, ¿sí? Un pelito, ¿sí? Un vello, o bien podría ser un cabello más largo, por ejemplo, con su bulbito y el lugar donde empieza a crecer. Y podemos decir que tenemos 3 capas. La epidermis, que es la más externa de todas, ¿sí? Que es bastante irregular donde termina. Toda esta que se marca acá ahora es la dermis, ¿sí? Es la más grande. Y por último, esta de abajo, que decimos que es el tejido subcutáneo. Entonces vamos a describir un poquito, porque no nos olvidemos que aparte de regular la temperatura, porque aísla el cuerpo, también me sirve como un sistema de excreción. Me sirve la parte superior contra los rayos ultravioletas, por ejemplo, y la segunda capita es la encargada de hacer, digamos, la recepción de todo eso que sería sensorial, ¿sí? Lo que es el tacto, lo que es el frío, el calor, impulsos nerviosos, o sea que es la parte, digamos, sensible.
a su vez hay una parte de la piel que sintetiza un montón de sustancias, como por ejemplo la vitamina D, ¿sí? Cuando nos exponemos a la luz del sol, esta capa, ¿sí? Esta sería la piel del lado de afuera, la parte más superficial, la que nosotros tocamos, vemos. Cuando recibe los rayos ultravioleta, da lugar a una reacción química para poder sintetizar la vitamina D. A su vez también nos sirve de capita protectora esta última capa para, por ejemplo, repeler el agua, sentir el calor, el dolor, ¿sí? Las vibraciones. Digamos que es un órgano inmune, cumple muchísimas funciones para nuestro cuerpo. Entonces, estas serían las tres capas fundamentales, ¿sí? Lo que decimos epidermis, esta que sería la dermis y esta que sería el tejido subcutáneo. A su vez, cada una de estas está formada por distintas capas. Entonces, esta que es la dermis, acá vamos a ir agrandando un poquito la imagen para que la puedan ir viendo. Tiene un montón de componentes para que nosotros lo vayamos delimitando. Esta que está acá es parte de la epidermis, ¿no es cierto? La epidermis acá no está dividida, pero en realidad está compuesta por 5 subcapitas más chiquitas. Por eso en algunos lados acá al fondo pareciera verse células, ¿sí? Más grandes, ¿sí? No sé si ven ahí que se van formando como aglomeraciones de células. Esta es la parte que está más expuesta, es la externa, ¿sí? Y decimos que está principalmente compuesta por queratinocitos, así le llamamos a las celulitas que van formando todas estas capas que tenemos acá de la epidermis y también de lo que llamamos estrato córneo. Después vienen, si seguimos bajando, más hacia adentro todavía, varias capas más, quedan 4 más. Esta está compuesta por 5 capitas. Tenemos una que le decimos estrato lúcido, otra por acá que le decimos estrato granuloso o espinoso, y esta que está acá, ¿sí? Es el límite entre la epidermis y la dermis. A esa capita le llamamos células basales, ¿sí? Vamos a correr un poquito esto para poder seguir viendo qué otras cosas componen esta piel. Bueno, ¿cuál es la función, digamos, de esta partecita que nosotros le llamamos estrato córneo? Bueno, por sobre todas las cosas, tiene la función de recubrir la piel y da lugar al recambio de células muertas, ¿sí? Se desprenden regularmente por descamación las células que ya se van poniendo viejas, el cuerpo las va desechando, y es el asiento de los poros y las glándulas sudoríparas. Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos el pelo. Si seguimos dando vuelta, ahí lo que tenemos adentro del estrato, a ver si nos deja verlo, si no buscamos otro que esté mejorcito. Acá. Esa, por ejemplo, ¿sí? Es una glándula sudorípara. Si nosotros damos vuelta a la imagen, la glándula sudorípara atraviesa toda esa capa y se mete para adentro. A ver si tenemos alguna que se vea mejor por acá. Ahí. ¿Sí? O sea, va a atravesar toda esa parte y se va a meter hacia adentro de la epidermis. Pero es la boca de salida para nosotros. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? También lo que decimos, las glándulas sebáceas. ¿Dónde podemos encontrar las glándulas sebáceas? Si damos vuelta a la imagen, vamos a tratar de ponerla para arriba. Vamos a ver dónde estaba el pelo, ¿sí? Este era el pelo. Nace acá el bulbo, o sea que nace en lo que nosotros llamamos epidermis, la dermis quiero decir. Y fíjense que al lado tiene unas bolsitas que se deforman. Esas serían nuestras glándulas de lípidos. Acá es donde se almacenan y se van a ir excretando de a poquito por el costadito, ¿sí? de nuestro vello. Si damos vuelta a la imagen a esta altura, fíjense que la glándula son todas esas bolsitas que aparecen acá.
todas esas son pequeñas glandulitas de aceite, ¿sí? Ahí tenemos otra. Es como si hubiéramos hecho un cortecito y acá nos estuvieran mostrando un pedacito de ella. Si le damos vuelta a este otro lado, también la vamos a poder ver, ¿sí? Están metidas adentro de la dermis y son nuestra reserva de lípidos. La epidermis está cubierta por una capa de emulsión y de agua. Esa emulsión son grasas. Y generalmente decimos que para nosotros todo esto es una capa o una película hidrolipídica, o sea, tiene agua y tiene lípidos. Ustedes verán que hay un montón de cositas más que andan atravesando acá, como si hubiéramos hecho el cortecito, si lo vemos de costado. Eso que se señaló ahora en amarillo es una rama nerviosa, o sea, las terminaciones nerviosas llegan hasta desde el principio, ¿no es cierto? Desde el músculo sería este de acá abajo, son las fibras musculares, y las ramas nerviosas van atravesando todo el tejido. ¿Qué otras cosas tenemos? Si lo vemos de costadito, vemos que salen en azul, ¿sí? Al ladito del pelo, unas líneas que están en rojo y en azul. En rojo generalmente señalamos las arterias y en azul las venas, o sea que fíjense la cantidad de venas y de arterias que tenemos cruzando por todas estas capas de piel. Por eso decimos que es muy vascularizado el sistema, o sea que hay mucho intercambio de sustancias acá. Esa película que decíamos que mantiene, ¿sí? Nuestra epidermis, cumple varias funciones. Primero, que es la que mantiene, o sea, ¿qué es lo que forma esa película que decimos hidrolipídica? Bueno, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas, ¿sí? Hace que por un lado se mantenga la piel flexible, o sea que podemos estirarnos sin que se rompa, y por otro lado lo que hacen es mantener un pH ideal, ¿sí? Para poder controlar, por ejemplo, bacterias, hongos o microorganismos que nosotros no queremos que se alojen, ¿sí? Que nos empiecen a causar una infección. Fíjense, acá podemos ver, a ver si damos vuelta a la imagen, una glandulita sudorípara, ¿sí? Que viene bajando y nace mucho más abajo. Tienen una forma muy rara las glándulas sudoríparas, ¿sí? Toda esa que está marcada ahí en naranjita, que da un montón de vueltitas como si fuera un cañito enroscado, bueno, esa es la glándula sudorípara. ¿Qué pasa en este medio tan especial? Bueno, este medio le proporciona a la piel, este medio hidrolipídico que decíamos recién, le proporciona a la piel que esté sana, porque le da un pH adecuado, que va más o menos entre 5,4 y 5,9. ¿Qué es lo que hace esto? Que solamente sobrevivan acá sobre el exterior aquellas bacterias o microorganismos que les decimos saprófitos a veces, porque viven de nuestros desechos, de nuestras pequeñas células que se van muriendo, pero mientras ellos ocupan toda esa dimensión, cubren todo el terreno, no dejan que se aloje, por ejemplo, una bacteria o un hongo que podría ser perjudicial. Entonces, por un lado actúa como defensa contra los microorganismos. Por otro lado es el pH que necesitamos para que en esta capa se formen un montón de lípidos que son necesarios para poder estirarla a la piel y que no se rompa. Hay un montón de enzimas que están acá, ¿sí? En el límite, en lo que llamamos células basales, que van empujando a los queratinocitos que están acá hacia arriba, de manera que produce la descamación. Las células muertas van pasando hacia afuera en el estrato córneo. Y aparte tiene una capacidad, se reproduce solo, se puede curar con mucha facilidad si llegamos a tener, por ejemplo, una herida. La mayoría de los cuerpos, esto es de un 0,1 milímetro, o sea, esto que ustedes están viendo, todo esto, más la capita del estrato córneo, más esa línea de células basales, mide 0,1 milímetro, un poquito más, un poquito menos. ¿Por qué decimos más o menos? Porque acá empezamos a ver, por ejemplo, la de la piel de alrededor de los ojos mide 0,05 milímetros, o sea, casi nada, es muy, muy finita. En cambio, la de la planta del pie puede llegar hasta los 5 milímetros, o sea, ahí se engrosa
en especial el estrato córneo, y se hace mucho más fuerte y resistente. A su vez, tienen distinta constitución según sea un cuerpo femenino o uno masculino, y tiene en toda la dimensión del cuerpo distintas capacidades de regeneración. Algunas células se regeneran mucho más rápido en algunos lugares del cuerpo que en otras. ¿Qué sigue a esta capita? Bueno, a esta capita que tenemos acá, que era la epidermis, le va a seguir la dermis. La dermis, como ven, es muchísimo más grande, ¿sí? Ocupa el mayor grosor de toda la piel, es la parte constituyente más grande, y es una matriz de proteínas que nos proporciona el apoyo, nos proporciona flexibilidad y resistencia, o sea que es, por así decirlo, la estructura por excelencia funcional, la estructura en la que se basan, por ejemplo, todos los mecanorreceptores, ¿sí? Está llena de, obviamente son miles y miles de millones de células que están compuestas por proteínas, que generalmente las conocemos porque las escuchamos siempre. Colágeno y elastina, que son las que nos dan la flexibilidad y proporcionan el apoyo para todas las estructuras que están acá adentro. Fíjense que acá tenemos infinidad de cosas que ya vamos a ir viendo de a poquito qué son. ¿Por qué? Porque en esta capa, que es la más grande, tenemos todo lo que nosotros llamamos mecanorreceptores, o sea, es la interacción del exterior con nuestro cerebro. Digamos que es el centro de recepción de nuestros órganos sensoriales. Entonces van a empezar a aparecer un montón de estructuritas como esta, que parece una bolita alargada, que se llama corpúsculo paciniano, ¿sí? Estas otras que aparecen por ahí escondiditas, ¿sí? Ahí tenemos una cortadita que va para adentro, que se llama corpúsculo de Meissner, sí, que son todas mecanorreceptores. Es la capa media, ¿sí? Es la más firme de todas. Es la que tiene interacciones con, por ejemplo, las ramas nerviosas. Si nosotros nos fijamos, esa que habíamos visto era la rama nerviosa. Fíjense que es acá donde se empieza a subdividir en el interior de la dermis, y es la que empieza a ramificarse. Así que todas esas banditas amarillas que ven, esos miles y miles de banditas, todas esas son terminaciones nerviosas. ¿Qué es lo que compone, dijimos? Bueno, el colágeno y la elastina. Es un tejido que le llamamos conectivo, que tiene fuerza, que tiene un montón de componentes vitales, pero se va desgastando a medida que pasa el tiempo. Todas las fibras que se encuentran en esta capa, ¿sí?, de la dermis, contienen una sustancia que es tipo gel, que le llamamos, y acá viene uno de los más conocidos, el famoso ácido hialurónico, ¿sí?, que posee la capacidad de, por un lado, retener agua, y por otro lado, mantener el volumen de esta capa, ¿sí?, mantener ese grosor, que no se nos achique, que no se nos deshidrate. Por supuesto que a esto le vamos a ir sumando con el correr de los años, ¿no? Desde que somos niños hasta que pasamos a la adultez y vamos envejeciendo. Esta capa, la conformación de esta capa depende de qué. Y bueno, de los factores externos y del estilo de vida que nosotros llevamos. El sol, los cambios de temperatura, la estructura de las sustancias estas. Entonces, a medida que pasan los años, la producción natural de colágeno, elastina, cada vez es menor. Así que es lógico que vayamos perdiendo un poco de flexibilidad. Fíjense, acá por ejemplo tenemos un pequeño musculito que también está dentro de la dermis, que se apoya sobre el pelo, ¿sí?, sobre la estructura que contiene al pelo. ¿Qué es lo que hace este? Este es el famoso pilo erector, o sea, cuando nos da frío y se nos paran los pelitos de los brazos. Bueno, es gracias a este musculito chiquitito que está ahí, que son miles. Por cada pelito tenemos un musculito de esos. ¿Qué pasa con el tiempo? Bueno, cuando empezamos a disminuir esa cantidad de colágeno y elastina y empezamos a perder agua,
es donde empiezan a aparecer las arrugas, ¿sí? Que insisto, no son una enfermedad, es un proceso natural de la piel, que nosotros podemos ir ayudando a mantenerla si le damos un buen trato, ¿no? ¿Para qué nos sirve por sobre todas las cosas? Bueno, es clave para proteger, por ejemplo, el cuerpo, el resto de las fibras musculares y el resto de los órganos que tenemos hacia adentro. ¿Por qué? Porque nos hace como una barrera protectora contra las sustancias irritantes, por ejemplo, ¿sí? Y nutre las capas más externas de la piel. Fíjense que todas las venas y las arterias traspasan de punta a punta la dermis, por lo tanto es la que le da el apoyo a la capa de arriba. Si esta capa no tiene buena irrigación sanguínea, lamentablemente vamos a empezar a sufrir consecuencias, ¿no? Entonces, desde la más externa, ¿sí?, hasta la de adentro, la textura se va haciendo más gruesa, va amortiguando, por ejemplo, los golpes. Contiene en esta parte acá, en el límite con la próxima, que sería el tejido subcutáneo, una gran capa que alberga todo lo que serían los mastocitos, ¿sí?, y las células de defensa, que algunos se llaman fibroblastos, ¿sí?, que son los que ayudan a curar las heridas. Tiene muchísimos vasos sanguíneos y muchas sustancias de desecho se pueden eliminar a través de estos vasos sanguíneos. Y llegan, por ejemplo, a las glándulas sudoríparas y ellas lo terminan excretando por piel. Aparte de eso, dijimos que tenemos todas las glándulas sebáceas, ¿sí? Están todas contenidas, ese ramilletito que vemos ahí adentro, ¿sí?, que acá tiene un corte de costadito, todos esos ramilletes como con pequeñas uvitas, ¿sí?, que parecen miles. Esa gigante que vemos acá, eso es una glándula de aceite, ¿sí? Entonces, esta es la estructura que hace que se mantenga el balance externo acá de aceites y de agua necesario para que la piel se mantenga elástica. ¿Qué otra cosa encontramos? Fíjense que hace un ratito marcamos que decía corpúsculo de Meissner. Este otro que estaba acá, y fíjense que está conectado diferente, viene con una ramita de abajo. A este le decimos corpúsculo paciniano, ¿sí? Ahí teníamos otro. Y acá, este que aparece, le vamos a llamar corpúsculo de final de Ruffini. Ya vamos a ver en un ratito que estos son los famosos receptores sensoriales que aparecen por todos lados, ¿eh? Ahí hay otro, acá hay otro, ahí hay otro. Están desparramados por toda la dermis. ¿Qué es lo que hacen estos? Bueno, son los capturadores de las señales nerviosas. Fíjense que esta rama nerviosa cruza hasta meterse en la epidermis, pero acá en una de las ramificaciones vemos que termina en uno de estos corpúsculos, ¿sí?, que es un final de Ruffini, por ejemplo. Por último, esta, que es la capita más pequeña, le llamamos el tejido subcutáneo. ¿Qué es lo que tiene este tejido subcutáneo? Aparte de tener que la cruzan las venas, ¿sí?, y las arterias, hay un nervio, no sé si lo alcanzan a ver acá abajo, ¿sí?, que cruza todo el tejido subcutáneo. Y a veces en vez de llamarle tejido subcutáneo le llamamos hipodermis, ¿sí? Es la capa que más cantidad de grasos tiene. Es la última. Después de esta tenemos algo que le llamamos imposta profunda o última capa, antes de llegar a ¿quién? De llegar a la fibra muscular. O sea que es casi el límite para nosotros, pero para nosotros es un almacén importante de grasas, de lípidos, ¿sí? Es como una almohadita que es la que principalmente me va a proteger y a aislar los órganos internos y que almacena grasa para el futuro. O sea, nuestro organismo la utiliza como un almacén, como un depósito de grasa. Por lo tanto, en esta capa es donde nosotros tenemos los famosos
los que llamamos adipocitos, ¿sí? Que no es otra cosa que una célula que tiene la función de almacenar en su interior más cantidad de lípidos, ¿sí? Estas fibras que puede tener acá dentro, que generalmente es colágeno, ¿sí? Se mantienen unidas a la grasa dentro de la célula y hacen que este tejido sea como una esponjita. Y como dijimos, todos los vasitos sanguíneos, arterias y venas por todos lados. ¿Qué es lo que hace el grosor o esas montañitas que vemos ahí? Bueno, eso depende del tejido subcutáneo, en qué parte del cuerpo esté. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener las mismas variaciones que vimos al principio. No es lo mismo la piel del hombre que la piel de la mujer, por ejemplo. Y no es lo mismo la piel de las manos que la piel de las caderas, que la piel de la nariz, de los ojos. O sea, hay quienes tienen, según la parte del organismo que estemos examinando, esa capita puede ser más finita. Entonces, digamos que la cantidad de células adiposas que hay es menor, no necesita tanto. ¿Cuál es el problema con la piel? Bueno, la piel primero que es muy cambiante dentro del mismo organismo, según en qué parte del cuerpo yo la estoy examinando. Y segundo, que es cambiante, se adapta muy fácil a los cambios externos. Por lo tanto, es terriblemente dinámica, no solo durante el correr de la vida, que nosotros vamos cambiando la textura de la piel de un bebé, obviamente no es la misma que de un niño, de un adulto, de un anciano, sino según la parte del cuerpo y según cómo lo tratemos nosotros. Una parte del cuerpo maltratada, ¿sí? Estamos ya poniendo un factor importante para que esta capa de acá, que es la que regenera células, por ejemplo, si se lastima constantemente, se acostumbra a regenerarse más rápido de lo normal, que eso suele ser lo que pasa con la exposición demasiado brusca o una exposición muy prolongada al sol. Si nosotros lo hacemos eso constantemente, vamos a lograr maleducar ese reloj biológico de la célula y podemos llegar a tener, por ejemplo, un melanoma de piel, ¿sí? Por la constante agresión. Estos receptores que nosotros veíamos acá, les decimos mecanorreceptores. ¿Por qué? Bueno, porque ejercen una acción mecánica. ¿Qué es lo que esos receptores hacen? ¿Cuál es la principal función que tienen? Por ejemplo, el corpúsculo de Pacini, o paciniano, ¿sí? Que es el que estamos viendo acá, que está unido a una terminación nerviosa, es el que, digamos, detecta la presión y las vibraciones rápidas sobre la piel. Este otro que vemos acá, que se llama de Meissner, lo que hace es detectar el cambio de textura, ¿sí? Y las vibraciones lentas de algún material o de algo que se está apoyando sobre la piel. Y por acá hace un ratito teníamos uno de Ruffini, que no sé por dónde anda. A ver, vamos a darle la vuelta, creo que era ese, que le decimos final de Ruffini. Bueno, este lo que hace es detectar el estiramiento de la piel. Cuando la piel se estira, manda una señal por la fibra nerviosa y esa señal termina llegando al cerebro y le avisa que ahí se está produciendo un estiramiento. Después tenemos otro que acá no están marcados aparentemente, por lo menos no los puedo ver, no los encuentro, que serían, por ejemplo, uno que le llamamos bulbos de Krause, que son los que detectan el frío, y los de Merkel, que digamos que detectan la presión pero al tacto sostenido, ¿sí? O sea, cuando nosotros tocamos algo nos indica qué tipo de presión estamos haciendo, si la estamos sosteniendo muy fuerte o no, si agarramos algo con las manos, qué presión le vamos a dar. Por ahí no es necesario tomar una hoja de papel con muchísima fuerza o algo frágil como una hoja seca de un árbol, porque la romperíamos. Aparte de esto tenemos terminaciones nerviosas libres. ¿Qué quiere decir? A ver si esta se marca. No, esta no se marca. A ver, esta. Bueno, esta por ejemplo sería una terminación nerviosa libre. ¿Por qué? Porque no tiene ningún corpúsculo
de estos que detectan el tacto, la presión, el calor, el frío. Esta puede ser, por ejemplo, una terminación nerviosa que detecta dolor, ¿sí? Hay termorreceptores que también que llegan hasta la capa pegadita al estrato córneo, que detectan frío, detectan calor. Y tenemos otras bolsitas que suelen ser parecidas a esta, ¿sí? Que vemos acá, pero más pequeñitas, que están en el medio de nuestra dermis y que detectan cambios químicos o sustancias químicas. Si se fijan acá, hay una pequeña ramita nerviosa, ¿sí? Que está adosada a donde está la raíz del cabello. O sea que cuando una persona dice que le duele cuando le tironean el cabello, es cierto. Puede llegar a tener mayor percepción al dolor que otra. Ahora tratemos de imaginar que todo esto que venimos viendo, ¿sí? Son capas de miles y miles de células. O sea, este pelo, esta bolsita de aceite o esa vena, o sea que cuando decimos que hablamos de tejidos, que estos tejidos a su vez van a conformar un órgano, imagínense cuando estábamos hablando hace un par de clases de los mecanismos por los cuales un fármaco se pega, puede interactuar, puede ejercer su función, o sea, acción farmacológica, en cada célula. O sea, ahí estamos ampliando esto miles de millones de veces. En el próximo video vamos a tratar de entender de qué tamaño estamos hablando. O sea, todas estas funciones que estamos diciendo de intercambio de nutrientes por venas, por arterias, desechos, glándulas sudoríparas que eliminan. En realidad estamos hablando de sustancias químicas que van a atravesar esas barreras. O sea, van a entrar a cada una de estas células que componen una vena, una arteria, como dijimos recién, y van a hacer una reacción química ahí adentro. Van a dejar entrar algunas cosas, van a dejar salir otras, pero a ese nivel, muy pero muy muy chiquitito. Son capas de miles y miles y millones de células. O sea, y estamos hablando de que dijimos que hace un ratito, dijimos que esta capita en algunos lugares del cuerpo puede llegar a tener 0,05 milímetros. Y en esos 0,05 milímetros tenemos miles y miles y millones de células. O sea, cada vez que examinamos la parte anatómica, cuando hacemos tejidos u órganos, en realidad estamos viendo algo gigantesco, absolutamente gigantesco. Por eso a veces cuando descubren una sustancia nueva, decimos, ¿cómo va a tardar 10 años, 5 años? Y sí, porque poder llegar a estudiar cuáles son las interacciones químicas que ocurren con cada uno de estos componentes es bastante complicado. Espero que hayan por lo menos podido ver un panorama general de lo que es este pedacito chiquitito de un cuadradito que tranquilamente podría ser de 1 centímetro por 1 centímetro si hubiéramos hecho un cortecito a través de la piel.